Bien, en este momento vamos a tener una enseñanza en relación a lo que Jesús habló de el nuevo nacimiento. En la conversación de Jesús con Nicodemo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, encontramos allí en palabras del Señor Jesús lo siguiente. Dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante esta conversación que está teniendo Jesús, nuestro Señor Jesús, con Nicodemo, en esa visita que le hizo Nicodemo una noche, porque allí está Jesús hablando precisamente de la necesidad que tiene el hombre de pasar por un nuevo nacimiento para poder ser parte, para poder ser de los que entran al reino de Dios. Notemos que en esa última parte del versículo 5 dice: no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, es importante que definamos la palabra que Jesús usó allí para referirse a nacer de nuevo. La palabra nuevo es la misma palabra que encontramos en la Biblia, muchas veces traducida como de arriba. Si usamos de arriba, entonces pudiéramos decir el que no nazca de arriba. Pero esa misma palabra también la encontramos que se puede traducir desde el principio. Entonces pudiéramos decir el que no nazca como desde el principio. Y otra traducción que también se le puede dar a esa palabra es desde hace mucho. Y también la traducción que tenemos generalmente nuevo. Entonces, lo que Jesús está diciendo allí es: el que no nazca o el de arriba, o el que no vuelva a ser como en el principio, desde hace mucho, no puede entrar en el reino de los cielos. Esto nos lleva a pensar un poco en cómo era en el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, esta primer pareja que Dios formó del polvo de la tierra, tuvieron una vida de plena e íntima comunión con Dios. Y podemos deducir que Jesús está haciendo referencia precisamente a esto. El que no vuelva a tener una relación con Dios como en el principio de la creación, no puede entrar en el reino de los cielos. Encontramos allí entonces un requisito indispensable para poder entrar en el reino de los cielos, que es nacer como desde el principio, o volver a ser como en el principio de la creación. Quiero compartirles en este momento un prerequisito para poder nacer de nuevo, o nacer de arriba, o nacer como en el principio. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar, lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, los primeros 12 versículos. Allí Jesús envió a esos 70 a predicar de dos en dos y le dio una señal de quiénes iban a ser los que iban a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Dice allí en esos versículos que cuando ellos entraran
a una casa, tenían que decir paz a vosotros. Y él continúa diciendo, si hubiese o si hay un hijo de paz allí, vuestra paz reposará sobre él. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús al referirse a un hijo de paz? Un hijo de paz no es otra cosa que una persona preparada interiormente para recibir el mensaje de paz. Vuelvo a repetir, un hijo de paz es una persona previamente preparada interiormente para recibir el mensaje de paz, el mensaje de la palabra de Dios o el mensaje de Jesús. Esto es lo que Jesús les ordenó. Le dijo, si ustedes van y llegan a una casa y entran a esa casa y no hay hijos de paz allí, entonces la paz va a regresar a ustedes y salgan de esa casa. Si recorren una ciudad y en toda esa ciudad no lo reciben, lo que está diciendo, no hay un hijo de paz, una persona preparada interiormente para recibir el mensaje, entonces ustedes salgan de esa ciudad y sacudan el polvo del calzado y que siguieran a otra ciudad hasta donde encontraran una casa donde hubiera una persona previamente preparada para recibir el mensaje. Esto es importante que nosotros podamos conocerlo porque muchas veces encontramos personas que están totalmente cerrados al mensaje del Evangelio. Y el prerequisito para que una persona nazca de nuevo es estar interiormente preparado o dispuesto para recibir el mensaje. Pero luego seguimos un poco más adelante y vamos a encontrar en el libro de los Hechos varios versículos donde nos llevan a entender un poco más lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los envió de dos en dos. Y allí encontramos por lo menos 4 versículos en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos dan una referencia de un común denominador que tenían las personas que recibían el mensaje del Evangelio. Y encontramos el primer versículo en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 2, donde encontramos la historia de Cornelio. Y allí se dice de Cornelio que era un hombre temeroso de Dios. Entonces, ese es un prerequisito para que la persona sea receptivo al mensaje de la palabra de Dios, que sea temeroso de Dios. Pero quiero nombrar allí rápidamente otros versículos en el libro de Hechos, y el segundo es en el capítulo 16, en el versículo 14, donde habla de Lidia. Y dice allí también la historia que Lidia era una mujer temerosa de Dios. Luego seguimos más adelante y encontramos en el versículo 4 del capítulo 17, dice que allí habían hombres griegos temerosos de Dios y mujeres, y no pocas mujeres. Entonces encontramos también que estos griegos y estas mujeres que creyeron eran temerosos de Dios. Luego continuamos más adelante y encontramos en el capítulo 17, el versículo 17, que también nos dice que habían allí personas que temían a Dios. Encontramos en estos 4 versículos del libro de los Hechos esta parte importante de la que les estoy hablando, el prerequisito para nacer de nuevo. Jesús lo llamó, ese prerequisito, como hijo de paz. Y en el libro de los Hechos lo encontramos en personas que temían a Dios, temerosos de Dios.
¿qué es una persona temerosa de Dios? Si ya hemos definido que un hijo de paz es una persona preparado interiormente para recibir el mensaje, una persona temerosa de Dios es aquel que anhela y desea en lo más profundo de su interior vivir una vida agradable delante de Dios. Cornelio, Lidia, en Tesalónica los tesalonicenses allí y en Atenas los atenienses eran temerosos de Dios, deseaban, anhelaban profundamente vivir un estilo de vida que fuera agradable delante de Dios. Muchas personas, aun cuando no conocen el Evangelio, como en el caso de los atenienses, como en el caso de los tesalonicenses, encontramos por lo menos el ejemplo en Atenas, que cuando Pablo hizo su recorrido por la ciudad, dice que encontró un altar allí donde estaban muchas imágenes de los dioses a los que servían los atenienses. Y encontró también allí algo que decía al Dios desconocido. Noten el temor que tenían los atenienses, aun cuando no conocían al Dios verdadero y servían a dioses paganos. Ellos pusieron allí, por si acaso, al Dios desconocido. En otras palabras, si hay un Dios que no conocemos, también queremos agradarlo, porque en su interior ellos deseaban vivir una vida agradable delante de Dios. Entonces, cuando una persona está previamente preparado para recibir el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, ese es un prerequisito para que la persona nazca de nuevo o vuelva a ser como en el principio, como hablaba Jesús. Luego viene el primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso que se debe dar en el hombre para que nazca de arriba o como en el principio? Encontramos en la Biblia también, en la escritura del libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, que dice, Él porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Note cómo es engendrado. Nos engendró con la palabra de la verdad. Pero también tenemos allí en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, que dice, habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Estas personas en el libro de los Hechos, que hablamos y que está registrado que eran temerosas de Dios, el ser temeroso, el querer agradar y vivir una vida agradable delante de Dios, no necesariamente lleva al hombre a nacer como en el principio o a nacer de nuevo. Necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra que el hombre es engendrado o reengendrado, según estos versículos. También tenemos otro versículo allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos. En el caso de Cornelio, en el caso también de Lidia, en el caso de los tesalonicenses y los atenienses,
cuando ellos recibieron, ya eran personas temerosas de Dios, pero cuando ellos recibieron el mensaje de salvación, entonces en el caso de Dios abre sus corazones para que reciban el mensaje. Previamente tienen temor a Dios, luego son receptivos al mensaje del Evangelio, a la palabra de Dios, y allí son reengendrados para un nuevo nacimiento. Pero también tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 15, donde está concluyendo la conversación de Jesús con Nicodemo, que dice el versículo 15, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. La mayoría de las personas confiesa creer en Jesús y se aferra a este versículo para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Ese creer, esa palabra creer, cuando uno busca el sentido original, la palabra en la que se escribió, lo que está diciendo allí, todo el que cambie de mentalidad o de forma de pensar. Así como la primera palabra de nuevo significa como en el principio o de arriba, aquí también este creer es cambiar de forma de pensar. En otras palabras, nacer de nuevo implica pensar, aceptar y reconocer que necesitamos vivir una vida agradable delante de Dios, que queremos agradar a Dios con nuestra forma de vivir. Allí Dios envía el mensaje de su palabra, ya sea a través de un medio de comunicación, puede ser como este que estamos usando, puede ser a través de amigos, personas que conozcamos, que han leído y conocen la palabra de Dios, o también podemos leerla por el internet, podemos descargar la Biblia y leerla, y una vez que la leemos, si tenemos ese temor a Dios, esa palabra va a entrar en lo más profundo de nuestros corazones y nos va a llevar a creer. ¿Qué es creer? Es cambiar de forma de pensar. Vivimos pensando de tal manera que creemos que estamos bien, pero cuando leemos la palabra de Dios, allí Dios toca nuestros corazones y nos lleva a entender cómo realmente necesitamos vivir para poder agradarle. Entonces, nacer de nuevo es empezar la vida de nuevo en relación con Dios, como en el principio. Permítanme repetir, nacer de nuevo es empezar la vida de nuevo en relación con Dios, como en el principio, como cuando Adán y Eva. Requiere un cambio de forma permanente en la manera de pensar, de sentir y de obrar. Necesitamos un cambio de forma permanente en nuestra manera de pensar, de sentir y de obrar, de tal manera que podamos vivir una vida agradable delante de Dios. Cuando viene la palabra de Dios y hemos sido engendrados o reengendrados, como hemos leído en los versículos anteriores, entonces allí nuestra forma de pensar va a ser transformada. Y vamos a empezar a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios espera que nosotros vivamos. En el caso de Lidia, dice la Biblia que cuando Lidia abrió su corazón, en Hechos capítulo 16, versículo 14, dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios, y el Señor le abrió el corazón para que
estuviera atenta a lo que decía Pablo. Cuando tenemos ese temor, ese deseo de agradar a Dios, y viene la palabra, Dios abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, abre nuestro interior para recibir la palabra, para aceptar la palabra, y allí entonces el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo nos convence, entonces nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de rendir nuestros corazones a Jesucristo para que Él nos ayude, nos guíe a través del Espíritu Santo para poder vivir una vida delante de Dios como en el principio, como cuando Dios creó a Adán y a Eva, en una plena e íntima comunión con nuestro Creador. También en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 45, dice allí que entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Dios es el que abre la mente, el que abre el corazón, el que abre el entendimiento para que el hombre pueda entender su santa palabra. Mientras Dios no intervenga en la vida del hombre, no hay forma que el ser humano pueda volver a vivir nuevamente en esta tierra como en el principio, como Adán y Eva vivieron cuando fueron creados en el monte, en el huerto del Edén. Entonces allí tenemos el versículo 14 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De modo que debemos entender que el temor a Dios y la disposición a recibir el mensaje de la palabra son pasos fundamentales para que se efectúe un nuevo nacimiento en el hombre. Las personas que son cerradas al mensaje del Evangelio, las personas que viven una vida que sencillamente no le importa si agrada o ofende a Dios, están cerrándose ellos mismos a la posibilidad de un nuevo nacimiento o de un nuevo comienzo o de vivir como en el principio. Tenemos allí en el libro de los Romanos, libro de Romanos, en el capítulo 10, un pasaje muy conocido también, versículo 8, 9 y 10, que dice: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Una persona temerosa a Dios, abierta al mensaje, Dios lo va a tocar. Va a abrir su corazón y va a entender estos versículos que acabo de leer. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Una persona temerosa de Dios que quiere agradar a Dios va a poder encontrar a través de la palabra la forma como vivir como en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Jesús dijo, para poder entrar, para poder ser parte de los que entran en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y de nuevo significa nacer de arriba o nacer como en el principio. Tener una vida de íntima y plena relación con Dios. Les animo a leer, a estudiar y analizar constantemente la Biblia, la palabra de Dios,
y tener un corazón abierto y dispuesto para recibir ese mensaje glorioso que edifica nuestras vidas. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima oportunidad, que Dios les bendiga.